¿Sí? Hacer algo de ese estilo. Donde acá, y bueno, hacia atrás tal vez encontremos una caída debido a quiénes. A los capacitores de acople, los que aparecen allá acoplando la señal al entrada. ¿Listo? Al final nosotros vamos a tener una banda de operación que va a ser una estimación de la frecuencia donde, bueno, estos menos 3 decibeles es de acuerdo, damos esta frecuencia, esta es la ganancia en banda plana, A sub m, entonces esta ganancia sería A sub m sobre raíz de 2 en escala lineal, ¿cierto? O en escala logarítmica, menos 3 decibeles. Esto por acá. Menos 3 decibeles. Listo. Por acá, en muy bajas frecuencias estará nuestra ganancia, perdón, nuestro corte de menos 3 decibeles también. Al final, nuestro ancho de banda de nuestros amplificadores, pues van a estar trabajando en esta banda de operación o digamos, bandwidth, el ancho de banda, de manera precisa va a ser igual a omega x menos omega l. Pero en los diseños prácticos reales, esto va a estar en el orden, recuerden que esto es una escala logarítmica. Esto probablemente esté en el orden de los hertz y esto más allá de los kilohertz o megahertz. O sea, si yo resto miles o millones, ¿cierto? Unidades de millones de solamente unidades, pues quien domina el ancho de banda, pues es el valor que tenemos acá. Sí, o sea, nuestra respuesta más hacia la alta frecuencia. Entonces existe una manera de hacer esa estimación relativamente rápida, con algo de precisión, ¿sí? Con algo de precisión, y que nos lo ofrece también este método para el sistema que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el problema? Queremos encontrar una función de transferencia que en principio es de la forma A sub 0 más A sub 1s más A sub 2 s cuadrado más A sub 3 s al cubo. Y un numerador y un denominador que será de la forma 1 más b sub 1 más b sub 2 s cuadrado más b sub 3 s al cubo. Se podrá factorizar o simplificar de esa forma. ¿De dónde sale esto? Porque estamos analizando nuestro circuito de la banda hacia el frente. Entonces miren que hacia bajas frecuencias, si reemplazo la S por 0, me queda simplemente A sub 0, que sería la ganancia en bajas frecuencias. ¿Sí? Es nuestra ganancia de bajas frecuencias. O sea, lo que nosotros hemos estado llamando, ¿qué? A sub m, por ejemplo. ¿Sí? Nuestro A sub m. Bien. ¿De dónde sale que las funciones de referencia son así? Pues, si es un circuito lineal, nosotros vamos a poder utilizar la técnica de análisis de nodos. Y al hacer la técnica de análisis de nodos, ¿cómo lo resolvemos? Planteamos ecuaciones de nodos, un sistema de ecuaciones, que a la final se vuelve una matriz, donde los términos de esa matriz, ¿quiénes son? Las conductancias entre los nodos. ¿Sí? No sé si recuerdan cómo les queda la matriz de conductancias. Entonces, al resolver esto por nodos, me sale un sistema, al resolver el sistema, se resuelve una matriz. Y esa matriz es algebraica, esos determinantes son racionales. Cuando se mezclan, esos coeficientes resultan funciones de este estilo. O sea, es demostrable que esto será de esa manera. ¿Sí? En pocas palabras, circuitos así nunca nos van a producir logaritmos de S o E a la S, cosas de estilo, sino polinomios. En este caso, para el ejemplo particular, de grado 3, porque estamos asumiendo que hay en principio tres almacenadores de energía, y bueno, sería como la manera general de distinguirlo. De ese mismo análisis, de esa misma teoría de redes, ocurren varias cosas interesantes antes de arrancar con el método de por sí. Yo les decía, es un resumen. ¿Quiénes se leyeron el paper hasta la sección que indiqué?
1, 2, 3, 4. No se lo leyeron, más o menos no funciona. 4 personas, vale. De pronto, a esas 4 personas van a unir cabos aquí más rápidamente. Los demás toca que me crean los atajos que me van a saltar. Bien, entonces hay cosas bien interesantes de ese análisis, son las siguientes. Primero, los términos que contienen S, o sea, los términos que contienen a la S, presentan siempre por lo menos presentan factores. Vamos a mirar, voy a hacerlo contra este ejemplo. Entonces, van a presentar siempre cosas multiplicadas por factores de su I, o sea, por capacitancias, nada más. ¿Sí? Los términos S multiplican, tienen términos de esa forma. Un coeficiente por C sub I. ¿Sí? Voy a poner aquí, vamos a decir, qué sé yo, ¿cómo lo llamamos? Bueno, lambda C sub I. ¿Sí? Coeficientes por C sub I. Los términos S cuadrado, es decir, aquí quienes acompañan la S, ustedes nunca van a encontrar capacitores multiplicándose, por ejemplo. En los términos S cuadrado es donde vamos a encontrar factores de la forma C sub I, digamos, lambda, otro lambda prima, C sub I, C sub cos. ¿Sí? Entonces, en los términos S cuadrado encontramos términos que componen multiplicaciones de capacitores diferentes. O sea, tampoco vamos a encontrar nunca el mismo capacitor elevado al cuadrado. ¿Sí? Y así sucesivamente, con el S del cubo, y así sucesivamente. En este caso, vamos a encontrar coeficientes de esta forma, con todos diferentes. Bien. Es una observación que no es trivial, que se demuestra cuando se generaliza el problema de la solución del sistema por nodos, y no es posible que en esa matriz, tal y como se escribe, al hacer la operación de determinantes y demás, al resolver el sistema, nunca va a ocurrir que se multipliquen términos C sub I sub J para coeficientes de S. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso es importante porque el método, yo voy a intentar explicar los fundamentos del método. Bien. Entonces pensemos en lo siguiente. Pensemos entonces que bajo esas observaciones nosotros podemos, bueno, ya caracterizamos a sub 0, ya sabemos quién es. B sub 1, ¿sí? B sub 1 es de la forma, se puede demostrar que pasa de la forma. Vamos a ponerlo así. Opa. Beta sub I, C sub I, ¿sí? Es una sumatoria de estos términos. O sea, B sub 1 contiene términos que involucran a todos los capacitores. Pero yo les decía, solamente un capacitor, donde los betas son un factor, un coeficiente. ¿Listo? ¿Estamos? De manera similar, los A sub 1 también son de esa forma. Entonces son alfa 1 C1 más alfa 2 C2 más alfa 3 3. Bien. ¿Por qué? Por esa observación previa, ese estudio preliminar. Entonces, los términos que contienen la S contienen solamente a los capacitores, ¿vale? O sea, involucran a los capacitores por sí, o sea, solo los valores de los capacitores. Los términos que contienen el B2 a la multiplicación y así. Bien, vamos con esto primero y después miramos qué son los demás. Y aquí viene un poquito la mezcla entre qué tan abstracto lo hacemos y qué tan simplificado lo hacemos. Por eso pongo ese ejemplo que está ahí. Lo interesante o el paso importante que digamos ya se exploró antes
sea, la literatura, quienes llegaron a esta idea que me parece genial, es el siguiente. Miren que cada capacitor en los términos B1 y A1 hace una contribución. Y de todas maneras, cada capacitor aparece con una pequeña contribución en todos los términos, ¿sí? En todos los factores. Miremos el circuito de la siguiente manera. Voy a encerrar el circuito de esta manera, donde afuera quedan los capacitores y adentro lo demás. Bueno, aquí tal vez pudiera dejarlo más exacto de esta manera. El estímulo sí lo podemos dejar, ¿vale? Afuera están los capacitores, adentro está lo que no es capacitor, ¿cierto? Afuera está la entrada y también tenemos de cierta manera el nodo de salida. Bien, entonces lo que está adentro es un circuito que no contiene almacenadores de energía, o sea, mucho más fácil, solo resistencias o fuentes dependientes. ¿Estamos? Ese circuito que está ahí, yo lo voy a pintar así. Ya. ¿Sí? El circuito que está ahí lo voy a pintar así. O sea, un circuito without storage, o sea, sin almacenamiento de energía. Sí. Eso que está ahí es eso que está ahí. Y voy a pintar los capacitores y demás por separado. Entonces, voy a poner acá C1. Acá C sub 2 y acá C sub 2. ¿Sí lo ven? Donde este nodo es este nodo, este nodo es este nodo, o sea, no nos importa, eso queda ya internamente conectado, pero sí está claro que este circuito es este circuito, ¿sí o no? Y pongo, en algún lado estará el estímulo, y en algún lado estará lo que se define como la salida. Que en este caso es exactamente este nodo, pero de manera general puede ser cualquiera. ¿Sí? Estamos que ese es el circuito, un poco abstraído. Bien. Entonces, miren lo que sucede. La observación importante es que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ese circuito ahí, si lo intentamos resolver, analizar o lo que sea, de una sola vez, pues vamos a tener que trabajar con el método exacto y demás, y bueno, lo resolvemos. Pero acá lo que nos va a demorar la discusión es más que todo de la presentación del método. Una vez se sabe el método, se entrena el método, el análisis es más rápido que lo que se espera resolviéndolo esto de un solo dolor, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es un problema más complejo, partirlo en varios problemas más sencillos. Y de hecho muy sencillos. Entonces fíjense esta observación. ¿Qué pasa si porque quiero, ambos son iguales a 0? ¿Qué pasa si mando dos de los almacenadores de energía? En este ejemplo, los hago iguales a 0. ¿Qué circuito tengo? Bajo esas condiciones, tengo C sub 1, ¿cierto? Y los demás, de esta manera, ¿sí o no? Bien, por acá estará la señal de entrada, por acá la señal de salida. Pero la observación importante es la siguiente. Si C sub 2 y C sub 3 son 0, ¿qué le pasa a estos términos? Entonces me quedan que solamente tengo beta 1 C1, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0, y los términos de mayor orden, todo se hace 0. Todos estos términos se hacen 0, porque al menos C sub 1 va a estar, C sub 2 y C sub 3 van a estar multiplicándose, ¿cierto? Entonces se van a cancelar, ¿sí? Se van a eliminar. O sea que, por el hecho de considerar solo un elemento a la vez, todo lo demás se hace 0, y tiene sentido porque esto se vuelve un circuito de primer orden. ¿Sí?
Que ya los vimos. ¿Recuerdan que ya los vimos? Ya los vimos. Y ese circuito de primer orden, ¿qué función de transferencia tiene? Tiene una función de transferencia, vamos a llamarla A sub 1, igual a A sub 0, ¿cierto? Más alfa 1 a 1. ¿Qué? Perdón, más alfa 1 C1 por S, 1 más beta 1 C1 por S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se lo ven? Miren cómo se super simplificó el problema para resolver esto. ¿Cuál es más fácil de resolver? Este es mucho más fácil, porque es un problema de primer orden, un sistema de primer orden. ¿Listo? ¿Qué podemos concluir de ahí? Entonces podemos concluir lo siguiente. A cero ya la conocíamos, es la de baja frecuencia. Pero miren que en un sistema de primer orden, esto de acá es un circuito without storage, o sea, de solo resistencias o solo fuentes. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de primer orden en ese sentido? Pasa lo siguiente, este término, ¿quién es? ¿Este término quién es? Tau. El tau, vamos a llamarlo tau 1, de ese circuito, ¿sí? Es el tau de ese circuito. ¿Por qué? Porque yo puedo reemplazar el circuito without storage, viendo aquí, ¿a quién? La resistencia equivalente, ¿cierto? Vista por el capacitor 1. ¿Sí o no? O sea, que tau 1 es igual a ¿quién? A R1 por C1. O sea que de una vez ya sabemos quién es beta 1. O sea, nuestro factor que desconocíamos, su representación en el circuito, ¿sí? O sea, este coeficiente que matemáticamente expresaba algo, aquí ya en el circuito expresa ¿quién? Expresa la resistencia equivalente de C1 cuando los demás capacitores están considerados como circuito abierto, ¿sí? Esto sería B1. Entonces el coeficiente B1 será el R equivalente bajo esta condición. ¿Estamos? O sea que fácil, del circuito de primer orden lo podemos determinar. Lo podemos determinar porque lo podemos calcular del circuito. ¿Sí o qué? Bien. Entonces este término lo resolvemos. Este término ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? Este término. ¿Cómo resolvemos este término? También lo resolvemos mirando sobre el circuito de primer orden. Llevemos el circuito a alta frecuencia. Llevémoslo a alta frecuencia. ¿Qué significa llevarlo a alta frecuencia? Que este mismo capacitor, ¿cierto? Voy a llamar a esta respuesta la respuesta A de alta frecuencia, hay 1. Esto no es un elevado, esto es un supraíndice. ¿Sí? Entonces, vamos a llamarla así. ¿Cómo nos queda el circuito cuando queremos encontrar esa respuesta a H1? Aquí está C1, entonces dijimos que ¿qué le pasaba a muy alta frecuencia a este señor? ¿Sí? Resolviendo este problema, circuit without storage, resolviendo ese problema, podemos encontrar H1. Entonces, ¿qué es resolver ese problema? Pues encontrar la función de transferencia, o sea, acá inyectando la señal, donde la tenemos, donde sea que la tengamos, y leyendo la salida, donde sea que esté. O sea, esa función de transferencia de acá para acá es AHU, ¿sí? Bajo esa condición. O sea, la podemos hallar. Supongamos que la podemos hallar, ya la vamos a aplicar directamente a ese ejemplo. Bueno, pero en alta frecuencia, ¿qué se vuelve? Eso nos da ¿qué? Esto nos da igual. En alta frecuencia, ¿quiénes dominan? Estos dos, ¿verdad?
¿sí? Domina la S, el término que tiene S, o sea, esto se hace despreciable. Y en alta frecuencia dominan estos dos, cancelamos, se sube 1S. Entonces nos queda que lo que encontremos a H1 va a ser igual a ¿qué? Alfa 1 sobre beta 1. ¿Sí? O sea, lo podemos encontrar. Bien, apliquemos hasta ahora solamente esa parte a lo que tenemos en la izquierda. Porque el sistema nos queda de primer orden. Entonces, en un sistema de primer orden que tiene un capacitor y un circuito que no tiene nada más, sino resistencias, siempre aquí lo que aparece es el tau. Siempre. Y el tau en un sistema de primer orden para un circuito capacitivo es la resistencia del circuito vista por el capacitor. ¿Sí? Entonces de ahí inmediatamente queda beta sub 1. No, entender por qué la función de transferencia sería alfa 1 sobre beta sub así sola en alta frecuencia. El límite. Para este término acá. Pero ya vamos a hacer. No, esto tiene infinito, esto tiene infinito. No, del límite. Evaluando el límite. ¿Sí? Entonces estos términos se hacen despreciables. Se simplifican. Sí, se simplifican. Bien. Bueno, y al evaluar, bueno, entonces hagamos eso para este problema que está aquí. Es decir, la contribución solamente del primer capacitor, ¿sí? Para el primer capacitor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Tau 1, ¿listo? Tau 1. ¿Quién es Tau 1? ¿Qué tenemos que hacer? Considerar solo el capacitor 1, ignoramos las demás capacitancias. Entonces, así. ¿Cuál es la resistencia vista por el capacitor 1? Entonces, para ver resistencias, tal cual es Thevenin, yo podría quitar el capacitor, aplicar ahí el test de Thevenin y extraer esa resistencia. Acuérdense que al hacerlo debo eliminar las fuentes independientes, pero aquí es evidente que R1 es R1. Entonces R1 por C1 ya me da la primera contribución asociada a B1. ¿Sí? ¿Está claro esta parte? Ese es directo. Ahora miremos en alta frecuencia para ese circuito que quedó, para ese circuito que es mucho más sencillo. En alta frecuencia, ¿qué tenemos que encontrar? Miremoslo ahora, pongámoslo A, que es igual a H1. Entonces, en alta frecuencia, ¿cierto? La función de transferencia de ese circuito resultante, ¿qué es cuánto? Me olvidó decir quién era B1. Entonces esto da 0, esto da 0. ¿Ah? 0. O sea que la contribución
para este capacitor en las funciones de alta frecuencia es 0. O sea, listo. Esto de acá son los dos tests que necesitamos hacer para ese capacitor. ¿Estamos? Y ya caracterizamos básicamente cada una de las contribuciones, porque el coeficiente aquí para A sub 1 pues nos dará 0. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces este ya quedó resuelto. Este ya resuelto. Ese proceso que acabé de hacer lo repetimos 2 veces más para cada capacitor y con eso ya tenemos el coeficiente completo de V 1. ¿Sí? El coeficiente completo de V 1. O sea que si quiero encontrar V 1, el proceso se vuelve el siguiente. Primer capacitor, resistencia equivalente, función de transferencia que estoy buscando cuando él se hace en corto. Resuelto. Segundo capacitor, ignorando los demás, ¿cierto? Segundo capacitor, ignorando los demás. Sí, ignorando los demás. Segundo capacitor, ignorando los demás. ¿Qué tengo que hallarle a ese capacitor? Tengo que hallar la resistencia equivalente vista por ese capacitor cuando los demás no existen. Sí, recuerden que el capacitor está colgado acá. Entonces, tengo que hallar esa resistencia equivalente. ¿Sí? Luego, con ese, entonces, dado 2 va a ser igual ¿a quién? Bueno, a lo que me dé esa resistencia. R equivalente 2 por C2. ¿Sí? Y luego, ¿qué tengo que hacer? La transferencia sola de ese capacitor cuando se cortocircuita. Esa función de transferencia, ¿a qué es igual? A H2, ¿sí? Del segundo capacitor. H2 del segundo capacitor, ¿a qué es igual? La función de transferencia, así como está, ¿a qué es igual? Entonces, VA la tengo que resolver. Sí, la tengo que resolver. VA va a ser, acá tengo esta corriente, ¿cierto? VA, ¿sí? Entonces, VA va a ser igual a VA por R2, ¿cierto? Aquí hay un, entonces, VA por R2 sería esta, ¿sí? Esta corriente que viene acá, ¿cuánto es? VA menos GMB1, ¿sí? Y A2 menos, perdón, más GMB1. Ahí no le quedaría más fácil volver esa fuente dependiente de una resistencia. Porque ya en este caso sí, en este caso se puede hacer el teorema de absorción de fuente, porque la dependencia de la corriente de la fuente cae directamente sobre la tensión de sur. Sí, en este caso sí podríamos reemplazarla también, pero el punto es, antes de ir al detalle de cómo se resuelve, el punto es, la encontramos, ¿cierto? La encontramos resolviendo la transferencia que nos da ese capacitor. Y sí, para este caso particular sí, porque acá cae directamente V1. Entonces, si hacemos V1 sobre la corriente, ¿cierto? Nos queda 1 sobre GM. Sí, podríamos reemplazar. O sea, esto de acá, esa es una manera, la otra es, igual el circuito es bien sencillo, no nos tardaría, pero sí, este definitivamente es más rápido. No nos demoraríamos mucho, esto lo podríamos hacer con el teorema de absorción de fuentes de esta manera. Y nos olvidamos ya de la tensión que la compra. Y es un divisor, al final resulta como si fuera un divisor. Bueno, ya que lo tenemos así, pues resolvamos. Entonces quedaría este por R2 paralelo 1 sobre Gn sobre R1 más R2 paralelo 1 sobre Gn. O sea, al resolverlo por un lado o por el otro debe ser, pero el punto es listo, resolvemos eso ahí. ¿Y luego qué hacemos? Al tercero, ignoramos estos dos y colocamos, ponemos aquí C3.
¿Y qué hacemos? A O3. A O3 si es igual a ¿quién? A C3 por R equivalente. Esto de aquí sería cuando los otros dos no existen, C3. ¿Quién es la R equivalente 3? Pues anulamos la fuente. Al anular la fuente B1 da 0, esto se elimina, sería R2 por 0. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, y perdón, C3. AH3. Recuerden, no es al cubo ni al cuadrado. La H es la frecuencia 3 del capacitor que estamos cortocircuitando para hallar esa función. ¿Sí? Entonces, AH3, esta función de transferencia, ¿cuánto da? 0. Solamente tenemos esa contribución. Entonces, 0, 0, y el único que contribuye es K2 para los términos B1 y A1. ¿Sí? O sea, que con estos tres problemas sencillos, por lo menos ya podemos estimar los términos B1 y A1. ¿Sí? Ya podemos estimar esos términos de la función de referencia completa. ¿Estamos? Pregunta, muchachos. Bueno, entonces vamos a encontrar la que nos faltó. ¿Qué nos faltó esta? Fíjate, repetimos el procedimiento. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Tenemos inicialmente un circuito con muchos capacitores. Bueno, muchos en este ejemplo 3. ¿Sí? Este es el problema inicial. Ya con este dato, sobre todo, con este primer ejercicio, ya podemos hacer una estimación. Ahorita les digo exactamente cuál es, pero ya de aquí podemos estimar ancho de banda de ese circuito. O sea, ya con esos tres problemitas que acabamos de resolver, ya podemos concluir algo del circuito. Esto lo dejamos para ahorita más adelante. Volvemos al problema. La función de transferencia completa es un chicharrón resolverla, a mano. Entonces, es un chicharrón en el sentido de que no va a salir en 2 minutos, en 5 minutos, hay que hacerlo. ¿Sí? Pero podemos sacar conclusiones bien interesantes. ¿Y qué fue lo que hicimos? Por cada capacitor, entonces vamos con el primero. ¿Qué hicimos? Resistencia equivalente, asociar su tau, encontrar un tau y encontrar la respuesta de alta frecuencia cuando ese capacitor se cortocircuita. ¿Sí? Resolvimos. Vamos al siguiente. Volvemos y repetimos. Tau y corto. Resolvimos. Vamos al siguiente. Tau. Generalmente el tau va a ser inmediato. Generalmente, o por lo menos la mayoría va a ser inmediato, que va a ser por observación. Aquí en este caso, de esos dos, solamente uno que todavía no sabemos cuánto es. C3 y luego corto. Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Está claro? Entonces ahora resolvamos R equivalente a 2. Resuélvanlo. Vamos a dar 10 minuticos y me cuentan qué les da. Es decir, y para que no se pierdan, quiero encontrar esta resistencia equivalente. Claro, sí. Quiero encontrar esa resistencia de Thevenin equivalente para ese circuito. Como quiera. El test de Thevenin. O puede excitar con una corriente y mide la tensión. ¿Sí? Entonces hagámoslo
5 o 10 minuticos y ya revisamos los resultados. Y lo único, y dependiendo de la popularidad de B, ya sea negativa o positiva esa existencia. Entonces, tenemos una resistencia muy negativa. Automáticamente negativa. ¿Cuánto les dio? ¿Todo jueves? Bien, entonces RE2 nos da, aquí queda R1, la de la izquierda, más R2, más GM, R1, R2, ¿sí? Que es lo mismo que usted tenía allá. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Entonces esto vale la pena uno intentar asociarla cada vez que la veamos. La de la izquierda, la de la derecha, más GM por la multiplicación. ¿Listo?
Bien, entonces Tau 2 se vuelve esto de acá multiplicado por C sub 2. ¿Listo? Eso sería Tau 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien, con esto ya, entonces miremos qué sucede. Miremos qué sucede cuando queremos hallar B1 y A sub 1, que se nos vuelve. Entonces, dijimos que cuando hallamos las de alta frecuencia, nos quedaba esto. ¿Sí? Al despejar el alfa, ¿sí? El alfa de cada uno, nos queda esto. O sea que al expresarlo en términos de la componente que multiplica la S, o sea, esto ya multiplicado por C1 y por C1, ¿sí? Una manera de verlo más interesante es que al hacer esto, podemos expresar a 1 como la sumatoria. Miren que aquí nos queda, ¿quién es este? Esto es Tau 1. Tau 1 por AH1. Eso es igual a la contribución de A1. Luego la segunda va a ser Tau 2 HA2, la tercera va a ser Tau 3 HA3. Por eso A1 la podemos expresar como la suma de las constantes del tiempo multiplicado por esas funciones de transferencia. ¿Y B1 qué nos queda? Por inspección también. ¿B1 quién es? ¿Qué era beta 1? ¿Qué dijimos que era beta 1? Beta 1. Beta 1 es la resistencia equivalente. O sea, esto de acá son las resistencias equivalentes. O sea que me queda Tau 1 más Tau 2 más Tau 3. Tau 1 más Tau 2 más Tau 3. O sea, B1 es igual a la sumatoria de Taus. Entonces, B1, sumatoria de Taus. A1, sumatoria de Taus por cada una de esas funciones de transferencia. Listo, ya tenemos esta primer componente. A ver, ¿cómo hacemos esta parte? Bien, vamos por para el segundo. Entonces, con un análisis similar, viene aquí otra observación bien interesante, y es que siempre nuestros componentes, bueno, acá viene una especie de notación que no va a entrar en detalle simplemente para no confundir, sino lo que les decía, vamos a simplificar más. Pues va a ser evidente por la notación a qué nos referimos. Bien. Entonces, del circuito de primer orden, del circuito básico de primer orden, se saca una conclusión, y es que los A sub 1 son una sumatoria solita de Tau sub I, AH sub I, y los B sub 1 son simplemente la suma de Tau. ¿Listo? De manera similar, al hacer el análisis, repetirlo para un circuito de segundo orden, no, sino considerando ahora, miren lo que sucede. Nosotros para hallar A1 y B1 hicimos esto de acá. Empezar con esto de acá y fuimos de cierta manera fuimos
rotando y analizando cada capacitor. ¿Listo? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Se puede demostrar que cuando esté, por ejemplo, analizando este capacitor vamos a decir que, listo, ya dice el C1 y ahí la resistencia equivalente asociada al circuito de primer orden, ¿cierto? Y así lo repetí con todos. Resulta que nosotros vamos a ver que estos términos de acá implican repetir el mismo proceso. De manera general implica repetir el mismo proceso, solo con circuitos que se van volviendo cada vez más simples. O sea, aquí va a parecer un poco redundante lo que vamos a hacer, un poco como confuso, por eso les decía en el paper. Pero, ¿cuál es el asunto? Lo que vamos a hacer ahora es todavía más sencillo, ¿sí? Pero implica otra ronda de análisis, ¿sí? Entonces ahora lo que yo quiero hacer, ¿qué es lo que hallábamos? Mire, para hallar los betas, perdón, los Bs, necesitamos hallar taos. Para hallar los taos necesitamos hallar resistencias equivalentes para cada capacitor. ¿Listo? Con un análisis similar se demuestra o se llega a que para hallar los betas 2 es aquí un término que parece una multiplicación de constantes de tiempo, ¿sí? Es más o menos lo que aparece allí. ¿Y qué significa? Significa que para el capacitor 1, por ejemplo, la contribución del capacitor 1 va a ser, en algún momento va a estar asociada, cuando hablábamos de la constante de primer orden, era la resistencia equivalente, ¿sí? Cuando hable o empiece a hablar de estas constantes de segundo orden, es la resistencia equivalente también, pero ahora con otro por allá cortocircuitado, ¿sí? O sea, son impedancias todavía más sencillas, porque siempre que ustedes hagan un corto en algún lado, por allá se vuelan cosas, se simplifican cosas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ejercicio se repite cuando intentamos encontrar estos coeficientes. Ya les explico qué quiere decir eso de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eventualmente podríamos querer hacer esto, y eventualmente podríamos también, bueno, primero hacer esto y luego hacer esto. Ahí vamos a llegar a alguna conclusión. Entonces, el método lo que hace es explicar bien detalladamente con todo el sustento matemático de por qué haciendo estos cortos llegamos a estas expresiones. Miremos qué significa para este ejemplo esta notación. Tau es una constante de tiempo. Lo que está abajo, este de acá, significa, ¿qué significa lo de abajo? El capacitor observado, capacitor donde me paré, ¿sí? El capacitor observado. Y este de acá, ¿qué creen que signifique? Con el ejemplo que les puse. El capacitor que cortocircuita, ¿sí? Si fuera un inductor, el que deja un circuito abierto, pero ahí vamos a trabajar para nuestros amplificadores solo con capacitor. Pero si fuera un inductor, sería el de circuito abierto. Bien. Entonces, capacitor observado, el capacitor que está en corto, ¿sí? Cuando yo hago esta sumatoria sin que se repitan, aquí el I tiene que ser menor que el J, y el J hasta N, donde N es el número de capacitores totales. Para un circuito de segundo orden, para para ese circuito que está ahí, ¿no? Nos queda algo como este estilo. Entonces, B2, para un circuito con 3 capacitores, ese es el asunto. Esa sumatoria se traslada a esto que está acá. Tau 1 por Tau 2, 1 más Tau 2 por Tau 3, 2 más Tau 3 por Tau 1, 3.
¿Sí? Y además se cumple que tau J por tau KJ es igual a tau K por tau JK. Parece confuso, pero la forma fácil de recordarla es, yo estoy linkando, estoy poniendo puntos, taos de dos capacitores, taos donde se linkean ahí, se pegan, solo dos capacitores. Ya sea que aquí está 1, 1, 2 o estuviera 2, 2, 1, no interesa, pero aquí miren que estoy combinando algo que respecta a C1 y C2, o sea, por acá van a estar metidos ellos, C1 y C2, aquí ¿quién va a estar? C2 y C3, C3 y C1, ¿sí? O sea, hacemos la rotación, ¿sí? O sea, C1 por C2, C2 por C3, C3 por C1, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Y esto quiere decir que C1, C2 hallado de esta manera es lo mismo que C1, C2 hallado de esta manera. ¿Sí? Es lo mismo. O sea que yo lo que tengo que hacer es que exista una rotación entre esa multiplicación, una liga. C1 por C2, C2 por C3, C3 por C1. ¿Sí? Bien. Por ahora, dejémoslo aquí, así como está. Entonces, B2 será esto que está ahí. ¿Listo? Hay otras maneras de representarlo, que son equivalentes. Si usamos esto de acá. Si usamos esto de acá, podemos escribir, por ejemplo, podríamos escribir esto de acá, de esta manera, ¿cierto? Cada uno, bueno, esta parte igual, y este segundo como que, como tau 1 por tau 3, 1. ¿Sí? Y entonces, este término más este término más este término da también B2. ¿Sí? Y así, cualquier, pero siempre deben estar los tres anillados. O sea, ¿por qué? Porque alguien puede decir, ¿cómo es que era? Bueno, yo empiezo a combinar. Tau 1, tau 2, 1, más tau 2, tau 3, 2, más tau 3, tau 2, 3. Esa no es válida. Esa no es válida porque aquí combino C1, C2, C2, C3, C3, C2 otra vez. Entonces no es válida. Recuerden, el anillo, la liga, ¿no? La liga de juegos de fútbol. Entonces, acá no es válida. Cualquier combinación donde se anillen los tres es válida. Bien. Bien, pero vamos a tomar esta que es fácil por notación. Esta que es fácil por notación. Esto tiene una ventaja. Esto tiene una ventaja y es que nosotros por observación podemos mirar qué nos sale mejor. Hallar esta constante de tiempo, tau 1, 3, que significa la del 1 con cortocircuitado el 3, o nos sale mejor la del 3 cuando cortocircuito el 1. ¿Sí? Dependiendo de la que salga más fácil, que eso se puede ver por inspección, uno dice, no uso esta, mejor uso una equivalente y el circuito sale relativamente más fácil. Ya la mitad las tenemos resueltas. Estas ya están resueltas. Entonces, por observación, agregamos esas tres más. ¿Sí? Agregamos esas tres. Entonces, bueno, y ahora sub 2. ¿Qué creen que es A, H y J? ¿Qué creen que es? Ambas cortocircuitados. ¿Sí? Entonces el método es cascadero un poquito al principio, que tiene como muchas reglitas simples, pero una vez ustedes lo entienden es bien rápido que se empieza, porque es que vamos a estar solucionando cada vez problemas más simples. Entonces miremos esa segunda opción. Entonces estas ya las tenemos. No voy a ahorrar aquí, voy a ahorrar esta parte. Entonces con ese ejemplo que tenemos ahí, miremos, vamos a hacer esta que por facilidad de anotación. Vale, entonces tau 2, 1, tau 2, 1. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese tau 2, 1? O sea, la resistencia, bueno, significa ¿qué es el observado?
Entonces C2 de una, pum, multiplicado por la resistencia que ve el 2 cuando el 1 está en corto. ¿Sí? Cuando el 1 está en corto. O sea, Tau 2 es la resistencia que ve el 2, ¿cierto? O sea, esta misma de acá, pero, ¿cuando qué? Cuando el 1 está en corto, ¿dónde está ese 1? Acá. Miren que cada vez se vuelve más fácil. Si eso está en corto, ¿qué le sucede al circuito? Esto desaparece. Inmediatamente. Inmediatamente. Esto de aquí se ignora completamente. Esto, igual esto tendría que estar también cortocircuitado. Pero ahora cae directamente como R2. O sea que es C2 R2. Listo. Esa constante de, cada vez las constantes de tiempo son más fáciles. Cada vez son más fáciles. Ya tengo Tau 2, 1. Vale, y ahora ¿qué es? De una vez hallémosla. ¿Qué es AH 2, 1? ¿Qué es AH 2, 1? Entonces, en esa misma que estamos, ¿cierto? En esa misma que estamos, no, perdón, esa no es la notación que estamos manejando. Es así, no todos quedan arriba. En esa misma que estamos analizando, ¿cierto? Quedaron cortocircuitados 1 y el que estábamos analizando. Recuerden que siempre es en los cortocircuitos que estamos analizando. Entonces es lo mismo H12 o 21. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Para esta notación. La notación que yo estoy usando es ligeramente más sencilla que la que usa Hajimiri. ¿Sí? O sea, aquí estoy, ustedes pueden poner la notación que quieran, aquí simplemente es como la notación que yo estoy usando. Bien, entonces, AH12. AH12, ¿cuánto da? 0, ¿sí o qué? Vean que Vout ya es inmediatamente 0 voltios. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien, fácil. Miremos el otro Tau. Tau 3,2. Tau 3,2. Tau 3,2 es Tau, o sea, C3, cuando necesito mirarle. Entonces, C3, entonces vuelvo y reconstruyo el circuito. Aquí que no se me olvide la fuente. M1. Y ahora estoy parado en ¿dónde? En C3. C3. Pero ahora quiero la resistencia equivalente que ve el 3, cuando 2 está cortocircuitado, o sea, este man de acá. ¿Sí? Resolver esa resistencia, ¿cuánto nos da? Entonces nos queda C3. Bueno, acá, eso ya sabemos cuánto es. Cortocircuitamos acá, ¿cierto? Resolver resistencias. Absorbemos la absorción de fuente aquí. Se nos queda, ¿qué? Todas en paralelo, ¿cierto? R1 paralelo, 1 sobre GM1, paralelo, R2. ¿Sí? Paralelo, R2. ¿Estamos? ¿Y qué nos queda como H 3,2? AH 3,2. ¿Qué nos queda? Esa función de transferencia. ¿Cuánto es? 0. Ahora nos falta Tau 1,3. C1 que multiplica a la resistencia equivalente vista por 1 cuando 3 está cortocircuitado. Entonces, esto lo ignoramos. Estamos parados en C1 y 3 lo cortocircuitamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto es esa resistencia? La misma, ¿no? Acá no importa si cortocircuitamos o no. Siempre que esto esté en circuito abierto, miren que acá no le hace daño. Va a dar
Otra vez. C1 por R1. C1 por R1. Y nos queda entonces AH 1,3. Perdón. ¿Qué es igual? O sea, tenemos este man. Tenemos la respuesta de este en corto y este en corto. ¿Sí? ¿Listo? ¿Vamos? O sea que a sus dos conclusiones de este paso. B sub 2 existe. B sub 2 es esta suma. ¿Sí? Escoger y B sub 2 sería igual, B sub 2 sería igual. Entonces, esta por esta. ¿Sí? R1, C1, ¿cierto? Por R2, C2. ¿Sí? Más esta, perdón, esta de allá, esta por esta, ¿sí? Esta por esta. Bueno, se la voy a dejar expresada simplemente. R2 equivalente a C2 por R3, 2, C3. Sí, o sea, este término sería este término. Más C3, R2, C3 por R2, C3 por R1, C1. ¿Sí? Por R1, C1. Esto, aquí ya por observación parece que esto se va a simplificar, ¿no? Miren, al hacer el paralelo van a quedar multiplicándose R1 y R1 y abajo se va a quedar sumando, se van a quedarse, por ejemplo, si hacemos el paralelo, al resolver este paralelo, este triple paralelo, algo se va a cancelar con esto acá. Sí, es lo que va a acabar sucediendo. Bien. O sea, de 2 existe. A2 es igual a ¿quién? A la suma que siempre se van a estar multiplicando por esto, o sea, 0. O sea, no existe coeficiente de ese cuadrado. Y eso ya lo podríamos haber sacado con una observación de circuito por ahí. Pero bien, ahí vamos. Bien. B3. Y ya acabamos. B3. ¿Ustedes qué creen que es B3? Claro, pero a este punto ya no hay más posibilidades. ¿Sí? No hay más posibilidades. Y de nuevo, aquí hay varias maneras de verlo. Aplicando esa regla allá, se puede sacar varios términos equivalentes. ¿Sí? Y A sub 3, ¿qué va a ser igual? Por. Y ya. No hay nada más que hacer. ¿Sí? Este es cuando, miren, este ¿qué será? ¿Este qué será? El 3 cuando los otros van a estar en corto. Todavía más fácil. Todavía más fácil porque ¿cuál es el tau que ve ese 3 cuando los otros dos están en corto? 0. ¿Y cuál es la función de transferencia? Bueno, ya el tau da 0, todo esto da 0. O sea, de 3 es 0, esto es 0.
Listo. ¿Sí? No hay necesidad de resolver nada más. O sea, parece que nos metimos ahí en un mar de cosas por hacer, pero esto es mucho más fácil. Y nos permite sacar conclusiones muy interesantes. Entonces, miren lo siguiente. De por sí, AH1, 2, 3 ya es 0 también. Que es todos los 3 en corto. ¿Sí? Entonces, miren que reconstruimos. ¿Cuál es la función de transferencia? ¿Cuál es la función de transferencia? Reconstruyendo acá. Entonces, nuestra función de transferencia, voy a dejarla expresada a su S, es igual a ¿quién? A sub 0 tenemos, sí. A sub 0 la llamo, bueno, a sub 0 es exacto, a su M, que sería simplemente Gm por, menos Gm por R2, ¿cierto? Pero bueno, digamos, existe a sub 0, existe a sub 1. Vean, este hace contribución, o sea, sí existe a sub 1, más a sub 1 por S. Existe, bueno, 1 más B sub 1 existe por S, más B sub 2 existe por S cuadrado, B sub 3 no existe, A sub 2 y A sub 3 no existe. O sea, la función de transferencia del circuito es de esa forma. Conclusiones. Primero, miren que aquí salió de segundo grado. ¿Sí? Ese es el common source en modelo de pequeña señal. Que está ahí. ¿Sí? Ya lo vemos resuelto. Miren que sale un 0. ¿Por qué sale un 0? ¿Por qué podríamos esperar que fuera de un solo 0? ¿Recuerdan el colorario que yo les dicté el número máximo de capacitores que al mismo tiempo se pueden cortocircuitar? Miren que eso está relacionado con estos coeficientes, con estas funciones. Las funciones de transferencia donde se cortocircuitan capacitores. ¿Sí? Cuando se cortocircuitaban 2, todas den 0. Cuando se cortocircuitan 3, da 0. O sea que cuando se cortocircuita 1, sí aparece una contribución, y en ese caso es esta de acá. Entonces hay un 0 nada más, porque es el número máximo de capacitores que se pudieron cortocircuitar, y aún así no nos da 0. ¿Sí ven de dónde sale ese colorario? Bueno, de ahí sale. Entonces era de esperar un 0 y aquí abajo de segundo, o sea, 2 polos en este caso, aquí el sistema de segundo orden. Pregunta, muchachos. Entonces, cada vez vamos cortocircuitando más. Eso no se circuito, no cortocircuito ninguno, luego cortocircuito uno, luego dos, y así sucesivamente. Sí, entonces lo que hicimos fue, resumiendo, cada vez el circuito se vuelve más fácil, cada vez se vuelve más fácil. Este era el circuito inicial. Aquí estaba B1. ¿Qué hacíamos? Primer capacitor, miramos el R del tau. Sacamos el tau, cortocircuitamos y tenemos H1. Y repetimos con nosotros dos. Empezamos. Segundo capacitor. El tau, que se lo sacamos mirándole la resistencia equivalente. Cortocircuitamos. Y la transferencia asociada del segundo. Tercer capacitor. El tau. Cortocircuitamos. Función de referencia. Con eso ya tenemos las constantes de primer orden. O sea, con ese ejercicio ya podemos hallar B1. La suma de los taus, B1 es la sumatoria de las constantes de tiempo. ¿Sí? B1 es la sumatoria de las constantes de tiempo. Y A1, pues multiplicando esos factores por cada H obtenido. Ahora B2. Volvemos otra vez a la condición inicial donde teníamos C1. ¿Cierto? Hallamos ese tau. Sí, hallamos ese tau. Acá, bueno, en este caso, aquí el subíndice nos dice por cuál fue que arrancamos, en este caso el 2, por el que arrancamos, pero vuelve a ser lo mismo. Es una constante de tiempo, o sea, siempre va a ser constante de tiempo observadas, pero cada vez más fáciles porque ahora aquí en cortocircuito
¿Sí? En este ejemplo nos salió así. Primero, este de acá, cortocircuitando el 2, el primero. Luego nos da el 3, cortocircuitando el 2. O sea, está girando el corto, ¿no? El corto es el que está girando ahora. Y luego el 1, cortocircuitando el 3. Y luego este, cortocircuitando este de acá, le miro la constante de tiempo que es eso. Profe, a partir de ahí en adelante, si hubiera más capacitores, entonces la cuarta, sería simplemente los 4 multiplicados. Sí. No, B3, o sea, si hubiese 4, y a 4. ahora, si hubiese 4, que digamos para los circuitos que vamos a trabajar o los que se van a acabar simplificando, no vamos a llegar hasta allá, pero sería la última, cuarta sería la última. Entonces, digamos que una manera de escribirla sería de esta manera. Tau 1, 2, Tau 3, 1, 2, más. ¿Sí? Y ahí va. Tau 1, 2, Tau 2, Tau 2, 3, 2, 3. No, ahí repetí, ahí me faltó uno. Tau 4, 3, 2. Tau 4, 2, 3. Más, y así sucesivamente. ¿Ah? Sería B3. Este sería B3, perdón. Sí, este sería B3. Y el segundo, el 2, 1, 1, Tau 1, Tau 1. Sí, por la anotación es así. Y este sería 2, 3. Ya. Ahora sí. Y ahí voy sumando hasta que combine todos los. O sea, que haga toda la liga. C1, C2, C3, C2, C3, C4, C5, así. Hasta que estén todas las combinaciones. Y B4. B4 sería entonces esto, pero con los 4, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, 3 ya es como si uno se encuentra así como máximo, pero cualquier cosa pues, es simplemente acomodar los subíndices. Eso es como lo conveniente de la notación, ¿no? Que si uno maneja como que la combinatoria de todas. Sí, exactamente, el anillo, pues, la circulación aquí, toda ¿cómo cuál sería esto? Es como una permutación, una combinación, permutar, no recuerdo el nombre. Pero sí, es por ahí. La combinación de repetición. Exacto. Cuando es una combinación pero sin repetición, no sé si recibe otro nombre. Si es permutación, no sé. O sea, pero bueno, ese es el punto. Entonces, bien, llegamos a esta solución. Como ya de ahí ya nos dio 0 lo último hasta el último, ¿no? Esto es exacto. O sea, esto es exacto, de la función de transferencia exacta. Si llegamos ahí, no hay pierde, eso es exacto. Si ustedes lo hacen a mano, les da exactamente lo mismo esos coeficientes. Y el 0 también lo pudimos hallar. Ahora, ¿cuál es una conclusión importante? Que a veces, o sea, el método es bien interesante porque nos permite encontrar la función de transferencia basado en constantes de tiempo nada más. Fíjense que nunca solucionamos un circuito en frecuencia. Siempre fue encontrando taos en diferentes condiciones y funciones de transferencia. Nunca tuvimos que analizar circuitos con capacitores, o sea, con almacenadores de energía. Siempre fue taos, ¿cierto? Por inspección y funciones de transferencia que no tienen sino solo resistencias. A veces no queremos llegar hasta allá, les decía en este caso, para la respuesta que nos da, en este caso, probablemente sea algo de este estilo. Ya tenemos 2 polos y un 0. Particularmente en este problema, cuando ustedes analicen el 0, que ya lo vimos, esto está en muy alta frecuencia, es el que en más alta frecuencia está. Entonces tenemos algo de ese estilo, pero acá quiero hacerlo un poco más general. Lo más general es que fíjense que ahora
Ahora, el término B1, que es eso que tenemos ahí, el término B1, todos los términos contienen las contribuciones de los capacitores, ¿sí? O sea, todos los términos contienen las contribuciones de los capacitores. En eso se diferencia con el método de asociación de polos con nodos, por ejemplo, que es un polo con un capacitor, ¿sí? Es una aproximación un poquito más tosca. En este, como es exacto, pues ya cada factor tiene su contribución de los capacitores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Esta función de transferencia ¿cómo se parece en la baja frecuencia? ¿A qué se parece en la baja frecuencia? ¿A qué parece la baja frecuencia? A sub m, que en este caso es A sub 0. ¿Sí? Bien. ¿En qué se parece en la alta frecuencia? Bueno, en la alta frecuencia, pues, yo podría decir que quien domina es este término de acá y se va para abajo, ¿cierto? O sea, quien domina son estos, los términos de mayor orden, ¿sí? O sea, en la alta frecuencia, quien domina son estos, se va para abajo, pero en la alta frecuencia toda la función de transferencia, no, así aparece, ¿sí? En la baja frecuencia, quien domina es este término. Entonces resulta que es una aproximación y para los amplificadores que nosotros trabajamos funciona moderadamente bien. Por acá, cerca a la banda, entonces digamos que a su S, ¿cierto? Donde omega está cerca, o sea, en los alrededores de omega de menos 3 dB, la función de transferencia viene de una banda y empieza a caer, porque por ahí aparecerá un primer codo en la función. Este pedazo se puede aproximar como un sistema de primer orden. ¿Sí? La aproximación a sistema de primer orden. Y en ese caso, ¿quién domina es quién? Estos de acá. ¿Sí? ¿Sí? Y esto lo encerramos en un paréntesis. Esto da igual a 1 sobre, vamos a inventarnos un polo ficticio, ¿cierto? Esto es de esta forma, ¿sí o no? Bueno, arriba nos queda a sub 0 más a sub 1s, pero ya vimos que este a sub 1, este sub 1 en este ejemplo particular, queda en muy alta frecuencia. Pero dejémoslo ahí. Si fuera solamente un sistema de primer orden, ¿cuál es el ancho de banda de ese sistema? ¿Cuál es el ancho de banda de ese sistema? Sería omega x. Sería omega x. Si la frecuencia menos 3 decibeles coincide con el... Entonces, en pocas palabras, una aproximación más o menos considerable es tomar el coeficiente que acompaña la S en el denominador y su inverso será el ancho de banda estimado. Es decir, bandwidth es aproximadamente igual a 1 sobre B1. ¿Sí? Y esto está en radianes por segundo. Si es en hertz, faltan 2 picos. ¿Sí? O sea que podemos hacer una estimación de la banda en la que puede operar el circuito observando las constantes de primer orden. ¿Sí? Las constantes de tiempo de primer orden para ver en alta frecuencia, en cercanías a la banda, más o menos hasta qué banda puede operar. Entonces, claro, aquí que hicimos, aquí fuimos hasta el final porque queríamos ser exactos. Esto es más o menos preciso. Pero si tenemos problema, no, pero ¿cómo influye el cero si está en baja frecuencia?
Usted verá si asume el error o no. ¿Lo quiere más preciso? Entonces vaya a otra constante de tiempo de mayor orden, agréguelo y revise qué sucede. ¿Sí? ¿Sí ven cuál es la dinámica? ¿Qué hace? Ah, no me sirve porque no me gustó. Agréguele entonces otro nivel de precisión. Desarrolle las otras constantes e incluya ese término. ¿Sí? O hágalo, si quiere, completo. Sin el método, sino completo. Desarróllalo y lo incluye. Lo bueno es que acá podemos ir de a pasos tan preciso como queramos. O sea, y cada vez, ustedes dicen, pero parece un montón, ¿no? Cada vez, es un montón, pero porque es un montón de reglas, o sea, es un montón de circuitos, pero cada circuito es mucho más fácil que el anterior. Cada circuito es mucho más fácil que el anterior. Entonces, como primer orden, ¡pum! Podemos estimar, lo vamos a trabajar así. Esta es la estimación de anchos de bandas para dummies. Entonces, ya, esa es nuestra primera aproximación. Ya. Sí, que hay relaciones que incluyen también el cero y demás, sí, se puede ir a buscar más relaciones. En fin. Pero entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una operación, probablemente si ustedes tuvieran un circuito como este, hagámoslo con el que ya es, bueno, no importa, o sea, hagámoslo así y ustedes me van a entender lo que es. Digamos, un circuito como este, ¿sí? Y queremos saber si, dígame. Si nosotros un parámetros para estimar el ancho de banda, pues nosotros seríamos una aproximación, o sea, sería esa una aproximación, o tomaríamos... No, eso es para la alta frecuencia nada más. Para alta frecuencia porque estamos considerando que nuestros amplificadores van a tener una banda de operación y queremos ver hasta qué frecuencia los queremos llevar. En la alta frecuencia, quienes dominan son las parásitas. Todos los capacitores de acople y tal ya se quedaron por allá atrás. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, ese otro término que pudiera aparecer acá, ya todos ellos aparecen como cortocircuito. ¿Sí? Claro, también podríamos expresarlo, o sea, intentar hallarla. En ese caso, como nos queda en muy baja frecuencia, la banda va a ser la resta de este menos este. Como generalmente esto tiene una buena banda, o sea, por lo menos kilohertz en adelante, suele ser el mayor. O sea, si usted, por ejemplo, usted se desgastó para un amplificador en banda, y acá le da 100 Hz, 50 Hz, 10 Hz, pero aquí le da 1 MHz, ¿qué? 150 kHz. Usted dice, ah, no, el ancho de banda es 200 kHz menos 30 Hz. Usted dice 200 kHz, ¿sí? Pero sí hay otra, sí hay digamos, la manera de extraer esa, podemos hallarla en baja frecuencia y intentar aproximar ese pulsar. En ese caso, si ustedes se fijan acá lo que, miren, si aquí tenemos, al final tenemos es que el ancho de banda es el inverso de la sumatoria de las constantes de tiempo, ¿sí? El inverso de la sumatoria de las constantes de tiempo, es lo que estamos teniendo aquí. Pero el punto que quería hacer acá es, en un circuito como este, si queremos mirar el ancho de banda o hasta dónde lo podemos llevar en frecuencia, nosotros necesitaríamos conocer CGS, ¿cierto? Que sería para alta frecuencia quienes van a limitar la banda, sería este capacitor, ¿cierto? CGD aparecería acá, con respecto a tierra de señal, ¿cierto? De aquí a tierra, pues se cortocircuita y aparece aquí también CSB. ¿Sí? Si nosotros le ponemos valores a esto, vamos a decidir por dar valores un picofaradio,
¿Sí? Y si se conocen las resistencias, vamos a decir que esta es de 80K, que esta de acá es de 300 ohmios. ¿Sí? Yo ya puedo, por inspección, analizar el ancho de banda, al menos tener noción de cuánto más o menos es el ancho de operación, el ancho de banda de operación de ese circuito. ¿Sí? O sea, a ojo, yo no necesito ser preciso para dar esa cuenta. Imagínense un diseño. Y ustedes dicen, bueno, esto de acá, pues la señal de entrada es de 1 MHz. ¿Podemos trabajarlo con ese circuito, con esas características? Para dar esa respuesta, ustedes tendrían que resolverlo completo, o sea, si no utilizamos lo aprendido. Si utilizamos lo aprendido, ustedes dicen, bueno, listo, espérense. Vamos a ver si tiene sentido eso que está diciendo ahí. 1 MHz. Miremos las constantes de tiempo. Entonces, la suma de las constantes de tiempo ya me da noción del ancho de banda. Cada uno que es igual. Ya vemos a este 1, 2, 3. ¿Sí? Cada uno que es igual. ¿Qué es igual? CGD, o sea, 100 femtofaradios ¿por quién? Por 300. Más CGS, 1 picofaradio por la resistencia equivalente. Esa no la conocemos, esa hay que hallarla. Pero, ¿sí? O sea, la que está acá. La voy a tener que hallar. Si lo hubiese hecho con el common source, ya sabemos que es la izquierda más la derecha, m la multiplicación. Supongamos que ya sabemos eso, que es el objetivo de... O sea, yo cómo estudiaría las etapas básicas así, pues precisamente solucionando las resistencias que hay cada uno. Entonces, suponiendo que esa la conocemos porque para eso estudiamos electrónica, supongamos que esa nos da, vamos a poner un número 10K, vamos a poner un número ahí, 10K por CGS. Ya, perdón. Ya está aquí CGS, más 0.7 picos por 80K. ¿Eso cuánto da? No, sí, un número pequeño. ¿Cuánto exactamente? Eso da un número real. Sí, un número real. Un número mayor que 0. A ver. Entonces, 100. Centos. 300 más pico por, a ver un segundo, este por este, pico por 10K más 0.7 por el pico, entonces por eso me da un valor que es ¿Puede mover la cámara, por favor? es que no corre más. 66 nanosegundos. Vamos a ver que la resistencia que No, la puse por ejemplo, o sea, pues sí, no sé si ustedes se dieron cuenta que yo voy a poner este día, habéis puesto el common source que ya la conocemos. Como yo estudiaría las etapas básicas, de una me voy a ver cuáles son todas las impedancias que se ven por bordes del transistor. La del common source, o sea, la de CGD en estas dos es R1 más R2, M la multiplicación. Esta de acá no me la sé, hay que hallarlas. Solo que para el ejemplo que quiero ilustrar es, hallándola, suponiendo que ese es R1 más R2, nos da un valor, aquí yo puse 10K, simplemente para no demorarnos hallando ese valor, o sea, suponiendo que ya lo sabemos. ¿Okay? Que es para, el punto que quiero ilustrar no es hallar esa resistencia, el punto que quiero ilustrar es que
conociendo por inspección las constantes de tiempo, medio 61, bien, listo. Entonces, tau, este sería B1 completo, ¿sí? Que es la suma de los taus. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Ah, ok. Listo, entonces B1. O sea que el bandwidth en radianes por segundo es aproximadamente 1 sobre B1. ¿Sí? 1 sobre B1. O sea, ¿eso cuánto es? Entonces el inverso me da 15.1 megas. Mega radianes por segundo. Eso es igual a 2pi por F. O sea que eso lo dividido 2pi. 2.4 megas. Apenas. Muchas. Esto es equivalente a 2.4 megahertz. Entonces miren que con la calculadora me dice no fuera 1 megahertz. Uy, pues está cerca, ¿no? O sea, está cerca de 1 megahertz a la estimación del ancho de banda. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, podemos intentar diseñar el circuito, podemos intentar para que amplifique eso. O sea, podemos, mejor dicho, podemos inyectarle esa señal y no soñar con que no va a ser capaz de amplificarla. ¿Sí? Si alguien en un comienzo hubiese dicho, la señal, oiga, ingeniero, la señal es de 10 megahertz en ese circuito, ustedes pueden demorar una hora resolviéndolo todo exactamente, inclusive montándolo en MATLAB y tal, para llegar a la conclusión de que no se va a poder porque el ancho de banda les dio, qué sé yo, 3,1 megahertz o 3.18 megahertz. O ustedes dicen, a ver, entonces, pues, ya solo por inspección, entonces, no, a ver, tantos, 300, tantos, B1 es alrededor de esto. Es una estimación poco imprecisa, pero que dependiendo del amplificador es más o menos precisa, pero es un punto de inicio, 2.4 megahertz. Ni soñando esa vaina llega, o sea, no se puede. No se puede, ya, no necesito hacer más, no tuve que resolver todo el circuito, no tuve que hacer método de las constantes hasta el final, ni hacer todo el análisis, sino ya de entrada puedo decir, no tiene mucho que ver, porque esto ya, 2.4 MHz, no, eso no se va a poder. ¿Sí? Ahora me dicen, no, la señal era de audio, llega máximo a 20 kHz. ¿Ese circuito lo puede resolver? Sí, sobrado. Pero ¿cómo hizo? No, hay 2 minutos. Sí. Que ahora necesito saber exactamente cuánto es la respuesta en fase, la respuesta. Ahora sí con más calma voy y lo resuelvo completo. Utilizo el simulador, etc. ¿Sí? Pero eso es tener noción de diseño. ¿En dónde esto es muy exacto? Cuando el circuito se corta como una banda y unos polos que estén relativamente alejados. ¿Sí? ¿En dónde no es tan exacto? Donde empiezan a aparecer ceros y entonces de pronto por acá se nos levanta un poquito la banda y después cae, entonces nos da una subestima el ancho de banda, pero eso es bueno, que lo subestime, porque quiere decir que en realidad el ancho de banda es un poco más que esto, que sería peor que lo sobreestimara, ¿sí? Entonces lo subestima en circuitos resonadores o de alto factor de calidad, ahí no es tan preciso, o sea que tienen ceros, pero ya está. Ese es nuestro punto de partida para hacer estimaciones de ancho de banda. ¿Preguntan ustedes? Sí, me preguntara más o menos por una frecuencia cercana a esa, así tomaría salir, o sea, el circuito. ¿Qué? Cuando le dijeron, funciona a 2.4 MHz, exactamente eso. Claro, ahí uno dice ya, no, pero es que no la podemos correr. Bueno, vamos a mirar si es cierto. Ahora, otra cosa importantísima. Ustedes podrían decir, bueno, no da, ¿cierto? No da. Entonces rediseñenlo para que dé. Ustedes ya saben quién domina, porque la que sea más alta es por donde tienen que ir a diseñar, no es a diseñar todo. ¿Sí? Esa es otra cosa también importantísima. O sea, ustedes dicen, listo, necesito mejorar el ancho de banda. Resulta que acá tal vez no es el ejemplo, que todas estas, bueno, esta de pronto es la más bajita, pero estas dos están como más o menos comparables.
pero muchas veces sale que una contribución es la dominante. O sea, a ver, cuenta, este tabo de acá es el mayor. Entonces me olvido de los otros. Me olvido, o sea, no, ni me enfoco en estos. ¿Cómo hago para reducir este? Este resultó de la impedancia de salida de la fuente de corriente, o sea, del espejo. Ah, me enfoco en el espejo y mejoro el ancho de banda del espejo, el tabo que me hace espejo, y ya, no tengo que rediseñarlo todo. ¿Sí ven? Entonces esto también da noción de cuál es el tabo que está dominando. Y da noción pues, para un diseño. Pregunta, muchachos. No, pues, también. ¿Sí? ¿Qué pasaría si, digamos, yo digo, voy a hacer Miller para el CGS? O sea, ¿qué tanto mandaría la aproximación si hago Miller en el CGS? Si hace Miller en el CGS, ahí probablemente, ahí tiene un asunto, y es que esa ganancia de aquí para acá es bien pequeña, ¿no? Es menor a 1. ¿Sí? Entonces el efecto del CGS, si lo ve por miles, no es tan significativo como lo es en el common source. ¿Sí? Eso es lo único que se puede concluir por si usted intenta poner aquí o utilizar aquí Miller, en este caso. ¿Vale? Porque acuérdense que nosotros asumimos esta ganancia es la que multiplicaría en banda a este capacitor. ¿Sí? Ahora, hay un problema. Este capacitor suele ser el más grande entre las parásitas. ¿Sí? Cuando nosotros asumimos Miller, la ganancia está multiplicando al más pequeñito. ¿Sí? ¿Y cuál ganancia? A ver, voy a ilustrar acá el asunto. Dijimos que este era, bueno, vamos a ponerlo, este era el del common source. ¿Sí? Cuando hicimos Miller, la aproximación de Miller decía, este capacitor lo paso para acá. O sea, esa aproximación de las impedancias la hace. ¿Sí? La hace. El asunto es que allá, al hacerla, nos quedaba esto, 1 menos By sobre Bx, y decíamos que entonces eso era la relación By sobre Bx. ¿Sí o no? Y decimos, bueno, usemos entonces la ganancia, 1 menos la ganancia, ¿sí? De nuestro par principal. ¿Estamos? Y eso nos llevó a la conclusión de que por efecto Miller, este capacitor de acá es 1 menos la ganancia, que era negativa, a sub 0, C sub GD, donde aquí está CGD. ¿Estamos? ¿Sí o no? Este acero, ¿qué dijimos que era este acero? En el caso del común sobre era GM, pero el acero paralelo alrededor, o sea, la ganancia en banda. La ganancia en banda. ¿Estamos? La ganancia en banda. Si es la ganancia en banda, es esta de acá. CGD, en este caso particular, es el más pequeñito. ¿Sí? O sea que su efecto va a aparecer por acá en alta frecuencia. ¿Estamos? O sea, que o sea, si vamos a ser rigurosos, By sobre X no es la ganancia en banda. Porque By sobre X también incluiría de por sí el CGD. ¿Sí? Ahí está la aproximación de Miller. Nosotros consideramos que es en banda. ¿Sí? Donde eso todavía no tiene un efecto considerable sobre la ganancia del path principal. ¿Sí? Es decir, en la banda de interés, ¿qué pasa? Veámoslo de otra manera. ¿Qué pasa si en muy alta frecuencia, qué le pasa a By sobre X? Ya es 1, ya no es a 0. Entonces hay una imprecisión. O sea, cuando CGD aparezca con todo su efecto, esto es impreciso. Pero es que cuando él aparezca con todo su efecto, ya está fuera de la banda. No nos interesa. Mientras él no aparezca, esta aproximación es buena porque podemos considerar A sub 0 como la ganancia en banda. Se la pongo en contraste con este de acá. CGS es bien grande, pero la ganancia aquí es menor a 1.
Cuando CGS es el primero en aparecer. Entonces no puede ni decir que la banda es 1 porque ya CGS perdón, no puede decir que sea la ganancia acá, ya CGS la está cortocircuitando. ¿Sí la ve? En otras palabras, vuelvo y le cambio aquí el punto. Si esto es grandísimo, casi que en la banda de operación, o sea, donde va a estar operando nuestro sistema, esto ya es un corto. Entonces, BY sobre BX no es a 0, sería 1 más 1, o sea, 2 veces, probablemente ya aparece un efecto de 2 veces la capacitancia. ¿Sí? A eso voy. Miller acá funciona bien porque es el capacitor más pequeño que permite aproximar BY sobre BX justamente como esa ganancia en banda. ¿Sí? Aquí no, aquí es más impreciso aún porque ese es el más grande. ¿Sí? Entonces ese sería como el efecto de manera general. Pero ya ahí, digamos, requiere reflexionarlo, ir allá, leer con más detalle. Listo, muchachos. Nos vemos mañana en la virtual.